y él me dijo bueno, que nos conoce a muchos de nosotros. Sí. Así que adelante, Samuel, con tu palabra. Un gusto tenerte. Saludos, saludos cordiales. Ahorita vi a muchos que conozco, pero no saludé a Luis Magín, que lo veo allí en una esquina. Realmente, qué gusto para mí estar con ustedes. No sabía que tenían este foro. El pastor Juan Pablo me lo comentó y para mí es un gusto estar con ustedes. Un gustazo estar con ustedes. Y lo que quiero hacer con ustedes es lo siguiente. Miren, voy a tener una charla corta, 25 minutos, 20, 25, quizás 28 minutos, con dos propósitos. Uno, edificarles, edificar la fe, bendecirles en el nombre del Señor. Y dos, darles temas para que puedan predicar y enseñar cosas que para muchos de ustedes no es necesario, porque ustedes tienen, ¿verdad?, muchos recursos de predicación, pero por lo menos lo voy a incentivar a la predicación en dos temas singulares sobre Jesús de Nazaret. Luego de esos 20, 25 minutos que tengo aquí, estoy marcándolo con el teléfono, yo lo que quiero hacer es separar 10 o 15 minutos más para que podamos dialogar. Que me hagan todas las preguntas que quieran. Y como le digo a mis estudiantes, háganme preguntas solo que yo sepa. Si yo no las sé, no las hagan. Así que podemos dialogar un rato más en el nombre del Señor, de forma tal que los podamos bendecir por todos los ángulos. Voy a comenzar de la siguiente manera. Miren, cuando comenzó la pandemia, la Iglesia de Dios de la Profecía me llamó y me dice, mire, doctor, no podrá prepararnos un curso de 3 o 4 semanas para darle recursos a los pastores que puedan predicar durante esta crisis. Y no, para mí es un placer. Y preparamos el programa. La primera reunión vinieron como 35 personas y fue un éxito extraordinario. A uno de los obispos se le ocurrió invitar al resto de los pastores en los Estados Unidos y a la segunda reunión vinieron 300. Muy bien. A otro obispo se le ocurre la extraordinaria idea de invitar a los pastores de la Iglesia de la Profecía en América Latina y a los líderes. Entonces la tercera reunión pasó de 3,000 y se rompió el sistema porque ustedes saben que Zoom tiene hasta cierto, hubo que arreglar. Bueno, el detalle es que luego de esa experiencia con mi oficina, con los administradores acá, pensamos, aquí la virtud no fue que estaba Samuel Pagán. Aquí lo que revela esta dinámica es la necesidad que hay y hay un nicho de necesidad que nosotros podemos responder a ella en el nombre del Señor. Luego de la Iglesia de la Profecía vino la Iglesia de Dios y los bautistas y la Iglesia de Dios pentecostal y los metodistas y los presbiterianos y los wesleyanos. A final de año, cuando culminamos el 25 de diciembre, fue el último, el 24 por la noche, habíamos llegado a 28,000 personas. Entonces ya el grupo dijo, caramba, no son 4 hermanitos, ¿verdad? O sea, un programa serio. Eso nos motivó a preparar 2 programas en el 2021. El primero fue cómo llegar a la tierra, a la Semana Santa. Era un mensaje acerca de enfrentar la cruz desde la perspectiva de la fe. Y eran 4 componentes importantes. Primero, los anuncios de la pasión. Segundo, la entrada triunfal. Tercero, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y cuarto, el fenómeno de la resurrección. Nos puede dejar afuera. Esto nos llegó y con fuerza y más de 14,000, 13,000 personas se incorporaron. Esto nos desafía. No tenemos el programa todo el año, solamente 2 meses el primer semestre y 2 meses el segundo semestre. Y el segundo semestre, el tema del segundo semestre son los mensajes y los milagros de Jesús el Cristo. Y ese tema surge por 2 razones fundamentales. Por un lado,
Cuando comienza la pandemia, yo le digo a las iglesias y a los seminaristas y a los estudiantes, ¿verdad?, de la universidad, especialmente los estudiantes doctorales, que nosotros tenemos que investigar bien la figura de Jesús de Nazaret por lo siguiente. Recuerden, pandemia, crisis económica, dificultad política porque se ha polarizado el mundo, todo eso. Y yo les digo a mis estudiantes, ojo, que Jesús de Nazaret predica y ministra en un momento donde hay una pandemia seria en el Oriente Medio de lepra. Segundo, hay una crisis extraordinaria con la figura de la casa de Herodes, que era un líder político aguerrido. El día de hoy pensamos que Herodes el Grande, el del nacimiento, Herodes el Grande no es que fuera malo, o sea, es que es peor de lo que nos habían dicho. Una cosa que sea malo, que amaneció de mal humor y que era medio malcriado, eso es una cosa. Lo de Herodes fue otra cosa. Algunos estudiosos contemporáneos piensan que él padecía de una condición psicológica que se conoce el día de hoy como esquizofrenia paranoide. Entonces, esa condición lo hacía matar a todo el que sospechaba y un caso tremendo. Es decir, que Jesús de Nazaret predica en un momento pandémico de grandes enfermedades, en un momento de crisis política, pero sobre todo en un momento de gran dificultad política con implicaciones económicas y especialmente en un momento de dificultad ideológica, donde pasaba el helenismo y pasaba la fuerza del imperio griego y llegaba un imperio nuevo, el imperio romano, que tenía bajo consigna la Pax Romana, que era eliminar todo tipo que olía a disidencia, conflicto, lo eliminaba inmisericordiamente. Entonces, cuando le digo a mis estudiantes que comencemos a investigar ese tema, descubrimos que Jesús de Nazaret, en su programa educativo, tenía dos carriles fundamentales. Jesús de Nazaret era un educador, digo, era un predicador del camino, era un rabino elocuente, era un educador especial, pero su sistema educativo tenía dos carriles importantes. Uno, el carril de las enseñanzas y otro, el carril de los milagros. Y lo primero que descubrimos y tratamos de presentar es el hecho de que las enseñanzas y los milagros de Jesús de Nazaret no están contrapuestos, sino que son dos caras de una misma moneda. Quiere decir que el día de hoy, cuando nosotros el día de hoy decimos, esta iglesia es de milagros nada más, esta iglesia es de lo sobrenatural nada más, pero esta otra iglesia es de enseñanzas nada más, esta otra iglesia es de teología nada más, no estamos haciendo justicia al ministerio de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret lo mismo enseñaba, que hacía milagros, porque eran dos vertientes de su carril educativo. Ahora, el reconocimiento de Jesús como maestro no solamente viene por los apóstoles, no solamente viene por los discípulos, recuerdan, los que estaban en el lago de la Galilea, los que escucharon el sermón del monte, no solamente eso, sino que, por ejemplo, en una ocasión, en medio de una parábola, llegaron dos fariseos, escuchan al Señor y uno le dice al otro, óyeme, el problema con este es que no nos habla como los escribas y los fariseos. Y añade, nos habla como quien tiene autoridad. Es decir, quienes llegaron allí para contradecir la doctrina del Señor y para tratar de sorprender al Señor en algún desliz, reconocen su autoridad pedagógica, lo que se conocería el día de hoy en el mundo de la educación como la autoridad moral. De acuerdo al Evangelio de Juan, el capítulo 3, un día, un principal de la sinagoga, dice el texto bíblico, un líder, funcionario especial de la sinagoga, va de noche, para que nadie lo viera, va de noche donde el Señor, y cuando se presenta, cuando lo saluda, le dice,
Rabí, reconoce que es un rabino. Rabí, añade, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace la cosa que Dios hace, que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que la autoridad educativa, la autoridad moral, la autoridad espiritual para convertirse en un rabino elocuente, no solamente en el norte, en la Galilea, de donde el Señor venía, sino que llegaba hasta Jerusalén, era reconocida no solamente por sus discípulos, sino por sus enemigos, por sus contrincantes. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, reconocemos esa virtud y, como les dije, tenía dos formas para desarrollar su ministerio educativo: las enseñanzas y los milagros. Cuando estudiamos las enseñanzas de Jesús, descubrimos que hay tres formas singulares para él manifestar su enseñanza. Interesante esto, ¿eh? Tres formas que tiene. Y cuando estudiamos los milagros, descubrimos que hay 4 tipos de milagros fundamentales. No son 28 tipos de milagros. No, hay 4 tipos de milagros. Son 32, 35, dependiendo, porque algunos estudiosos piensan que es el mismo, otros que son 2, más de 30, ciertamente hay. Mi libro sobre los milagros que escribí en estos días, yo lo explico uno. Bueno, el detalle es que 3 tipos de enseñanza, 4 tipos de milagros. Entonces, cuando miramos bien, vemos que el ministerio de Jesús de Nazaret se transmite con el número de la perfección, que es el 7. Hay 3 formas de enseñar. Número 1, la forma de los milagros, la forma de los mensajes de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? Bienaventurado soy por cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Recuerdan ese texto, deben haber predicado 1000 veces ese texto bíblico, que yo los haré descansar. Recuerden este otro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da. Y yo no sé cuántos mensajes más. Hay una serie de dichos y mensajes de Jesús que revelan sus prioridades teológicas y revelan la naturaleza de su doctrina. Una. Segunda forma de enseñanza: las parábolas. Cuando estudiamos en la escuela graduada las parábolas de Jesús, lo primero que se le dice a nuestros estudiantes es que en las parábolas uno encuentra, miren la palabra que utilizamos, la ipsísima verba, la ipsísima vox. O sea, lo más cercano que hay a lo que Jesús dijo y habló, pronunció por su palabra, está en las parábolas. Porque las parábolas se memorizaban, eran cortas, y ahí se incluye. Por alguna peculiaridad de la vida, todos ustedes, todos, empezando por mí, nosotros tenemos nuestras parábolas preferidas. Y no predicamos de todas las parábolas. Todos hablamos de el hijo pródigo. Todos hablamos del buen samaritano. Todos hablamos de la oveja perdida, la moneda perdida. Y ya cuando llegamos a las 5, ¿cuál otra? Porque tenemos son más de 32 parábolas. Sin embargo, nosotros confinamos nuestro estudio a las primeras 4 o 5. La verdad es que las parábolas del reino contienen el corazón mismo del mensaje de Jesús de Nazaret. Quiere decir que toda la enseñanza de Jesús se incluye en enseñanzas habladas y milagros. Y en esas enseñanzas habladas, primero están los discursos del Señor, segundo están las parábolas, y tercero, este les va a interesar mucho, enseñaba a través de la oración. El Señor usaba la oración para enseñarle a los apóstoles. Por ejemplo, recuerden que la oración del Padre Nuestro, de acuerdo al Evangelio, el contexto de la oración es que los discípulos de Juan le dicen al Señor: bueno, Juan nos enseñó a orar, ¿qué vas tú a hacer?
Y en ese contexto pedagógico, el Señor habla y dice, bueno, pues ustedes van a orar así. Padre nuestro que está en los cielos, etcétera, etcétera. La recitó en arameo. Hay dos versiones, una más larga y otra más corta, esencialmente en la misma oración en Lucas como en Mateo, pero en Mateo incluye una doxología que posiblemente venga del espíritu de los salmos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y eso uno lo ve por repetición en el libro de los salmos. Cuando estudiamos las oraciones, lo primero que descubrimos es que uno no ora por trivialidades. Señor, ayúdame a conseguir una camisa blanca. Señor, consígueme unos zapatos para predicar el domingo. No, no. Nosotros oramos por lo fundamental. Dame salud. Ayúdame a enfrentar el problema. Cuida la congregación. Son problemas puntuales y de importancia. Y cuando estudiamos las oraciones de Jesús de Nazaret, descubrimos los temas más importantes en la plataforma educativa de Jesús de Nazaret. En las oraciones descubrimos esos temas. Número uno, el tema del reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Reino es importante. Segundo, es importante orar, según Jesús de Nazaret, en el momento de la crisis. Y la oración en el Getsemaní, cuando la situación era complicada y su sudor era como grandes gotas de sangre, ora y dice, Señor, si es posible, recuerdan el texto bíblico, que pase de mí esta copa. ¿Recuerdan el texto bíblico? Pero añade, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El texto bíblico dice que tan pronto dice el Señor que se haga tu voluntad y no la tuya, vinieron los ángeles de Dios y le servían. Es decir, que el factor de buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones y en nuestro estilo de vida impulsa a Dios que envíe sus ángeles. El problema que nosotros tenemos con los ángeles es la teología medieval que ha llegado al día de hoy, que todos los ángeles tienen alas y vuelan, están vestidos de blanco y van por todo el mundo de Dios. Cuando en la escritura los ángeles, tanto en hebreo como en griego, la palabra lo que significa es enviados. Hay algunos enviados, unos ángeles que en efecto tienen alas y vuelan. Hay otros que toman el subway. Hay otros que tienen corbata. Hay otros que tienen falda. Y hay, porque la expresión angelical alude a algún enviado de Dios que viene a apoyarnos en el momento oportuno. Es decir, Jesús de Nazaret en sus enseñanzas habladas enseña con sus discursos, enseña con sus parábolas y enseña con sus oraciones. Y en sus oraciones tiene el tema del reino, tiene el tema de la voluntad de Dios. Y una más nada para pasar a los milagros. Le voy a decir otra oración importante de Jesús de Nazaret. Cuando ora, y dice el texto bíblico en Juan 17 que levantando sus ojos al cielo, esa expresión en hebreo, lo que significa es que va a orar. El día de hoy una le pregunta al pastor, ¿dónde estaba usted? ¿Qué hacía? Estaba de rodillas. ¿Qué significa estar de rodillas? Estaba orando. En el mundo hebraico, en el mundo judío, no están de rodillas. ¿Qué hacía, pastor? Estaba levantando mis manos, mis ojos al cielo. Eso es lo que significa que estaba orando Jesús. Y en la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan, el Señor incluye temas de gran importancia. Que sean uno, como tú, oh Padre mío, en ti. Que sean uno en tu nombre, y añade un colofón, un apellido, un segundo texto y dice que sean uno y añade para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que la unidad del cuerpo de Cristo no es una conveniencia económica, no es una conveniencia interdenominacional. La unidad del cuerpo de Cristo es un requisito indispensable para que la sociedad en general
pueda descubrir y aceptar y disfrutar la llegada y la virtud, el mensaje de Dios y la llegada del Rey. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, lo descubrimos, lo primero que descubrimos es que era un buen educador. Enseñaba con los discursos, enseñaba con las parábolas, enseñaba con sus oraciones, pero que su enseñanza no estuvo cautiva en el discurso, porque descubrimos también que era un hombre de milagros. Yo no sé cuántos milagros ustedes han predicado sobre Jesús de Nazaret. Posiblemente son 35, 34, 36, dependiendo cómo uno los cuente. No son dos. Y cuando nosotros estudiamos y catalogamos los milagros, descubrimos que hay 4 formas, 4 tipos de milagros que el Señor hace. No tampoco así descarrilado, sentido de dirección. Número 1, los milagros de sanidades. Ciego, mudo, manco, leproso, espina bífida, invidente, yo no sé cuántos más. Pero personas con impedimentos físicos fueron sanados por el poder de Dios. Y ahora escuchen bien esto, que esto sí es interesantísimo y singular. Todos los milagros de Jesús de Nazaret, de sanidades, se hacían para liberar personas que no podían valerse por sí mismas. Y cuando el Señor los sanaba, les daba el acceso a vivir por cuenta propia. Los paralíticos necesitaban a alguien, los leprosos, los ciegos. O sea, cuando los sanaba el Señor, era volverlos a la sociedad, que se incorporaran como personas independientes. Puedo mencionar algunos, ¿verdad? Para que el que no haya preparado el sermón para el domingo que viene, que lo pueda preparar. Por un lado, se demuestra la importancia de los amigos. Recuerdan en el norte, en la Galilea, Jesús está predicando en una casa. Como unos amigos llevaban un paralítico, llegaron tarde. Lo trataron de meter por la puerta al frente, no había espacio. Lo trataron de meter por una ventana, no había espacio. Por la puerta de atrás, no lo permitieron. Uno de los amigos dice, no se preocupen, esto es lo mío, resolver este tipo de problemas. Vamos a subirnos al techo y vamos a hacer una apertura en el techo. Vamos a subir el paralítico y lo vamos a amarrar. Y cuando lo amarremos, vamos a bajarlo poco a poco del techo, que cuando lo bajemos, el Señor se va a dar cuenta que estamos ahí. Ahorita le dije a Juan Pablo que vamos a tener oportunidad de discutir el texto bíblico. Pregúntenme lo que sea, excepto cómo fue que el paralítico, que era paralítico, pero que no era tonto, se dejó amarrar y se dejó subir al techo para que lo bajaran poco a poco. Este milagro es singular porque dice el texto bíblico que cuando lo estaban bajando, el texto bíblico dice, y al ver la fe, ¿quién recuerda? De ellos. Muy bien. Es el único milagro en la Biblia completa que quien recibe el milagro no es el que ejerce la fe. Aquí los amigos fueron lo que fueron bendición. Y yo le digo a mis colegas en la predicación, en la enseñanza, yo quisiera tener amigos así, que me llevaran. ¿Dónde está la gracia de Dios? Pero sobre todo, yo quiero ser un amigo así, que lleve a la gente a la gracia de Cristo. Este asunto de los amigos le interesó a Jesús. Recuerden que él le dijo a los discípulos, mire, de ahora en adelante no los voy a llamar siervos. ¿Recuerdan el texto bíblico? Los voy a llamar ¿cómo? Amigos. Los hermanos, usted no los escoge. Los amigos sí. Y recuerden, en el capítulo 5 de Juan, el texto bíblico dice que Jesús llega a Betesda, la casa de la misericordia, y había un paralítico por 38 años. Y cuando el Señor lo ve y se da cuenta, ¿verdad?, que tiene muchos años allí, dice, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué no te has sanado? El texto bíblico es tan revelador cuando dice, es que mis amigos no vienen a tiempo cuando el agua se mueve. No tengo buenos amigos. No tengo buen apoyo.
no tengo quien me dé la mano. Ustedes se imaginan la autoestima de aquel paralítico que está paralítico porque no tiene buenos amigos. Entonces Jesús lo sana y le dice, no te preocupes, son 38 años. Recuerden que el número 40 en la Biblia lo que indica es una buena enseñanza. Él tenía 38, le faltaban 2 y los 2 es el primero, que quien sana no son los ángeles, es Cristo que llega a sanar a la gente. Y segundo, lo que sana no son las aguas benditas, son la capacidad de ser fiel a Dios y obedecer la palabra de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros miramos los milagros de Jesús de Nazaret, las enseñanzas son 3: discursos, parábolas y oraciones. Los milagros: 1, sanidades; 2, liberación de endemoniados, que en la Biblia se conocen como endemoniados, como lunáticos, como enfermos de la mente. Yo no sé cuántas palabras más tenemos para hablar de los endemoniados. Y los otros días en la universidad en Jerusalén, un estudiante me dice, perdóneme, doctor, perdóneme, no podemos seguir. Usted me tiene que decir si estaban enfermos o estaban endemoniados. Uno de los dos. Yo me sonreí y le dije lo siguiente, mira, ¿cómo se llame la condición? Es secundario. ¿Cómo se llama la enfermedad? Endemoniado, enfermo de los nervios, enfermo de la mente, lunático, es secundario. Lo importante es que esa persona con necesidad se encuentra con el Cristo que responde a las necesidades y cuando se quedan sanados por el poder de Dios, liberados por el poder de Dios. Número 1, sanidades. Número 2, liberación de demonios. Y si yo le pregunto a ustedes cuál es el endemoniado más famoso de la historia, digo, hay un montón, pero posiblemente el gadareno, el que todos vamos a mencionar. Muy bien, muy bien. Tercer tipo de milagro, resurrección de muertos. ¿Y quién es el muerto más famoso que resucitó? En efecto, Lázaro. No fue el único, pero es más famoso el Lázaro. Y en el milagro de las resurrecciones se pone de manifiesto un componente teológico fundamental que posteriormente el apóstol Pablo explica. Y este componente en las resurrecciones es que el Señor tiene la capacidad de superar la muerte, porque Jesús de Nazaret se convirtió en la muerte de la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pero ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Porque Cristo se convierte con su resurrección en la autoridad sobre la muerte. Milagros, sanidades. Segundo, liberación de cautivos. Tercero, resurrección de muertos. Cuarto, milagros sobre la naturaleza. Caminar sobre las aguas. Digo, no es que nosotros estamos caminando sobre las aguas, el mar Caribe, toda la semana. Que caminemos sobre el agua de la Galilea todos los meses. Caminar sobre las aguas. Vencer las tormentas. La pesca milagrosa. Los panes y los pescados. Maldición de la higuera. Tirar la red a la derecha. O sea, es decir, hay una serie de milagros sobre la naturaleza que de la misma manera que el milagro de resurrección pone de relieve, el poder de Jesús sobre la vida y la muerte, los milagros sobre la naturaleza ponen a Jesús en poder sobre todo lo creado. Por eso es que ustedes ven que en el libro de Job, ustedes deben haber predicado todo, del final del libro de Job, cuando el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Dónde estabas tú? Toda una serie de preguntas retóricas. En uno de dice, Dios le pregunta a Job, ¿y quién es el que puede calmar los vientos y las tempestades? La respuesta implícita, solamente Dios. Y cuando el texto bíblico, cuando se ocurre el milagro de la tormenta, de la calmar los vientos, de acuerdo con el texto bíblico, 2 soldados romanos vieron lo que estaba pasando y uno le dice al otro, óyeme,
¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Una pregunta retórica que tiene como respuesta únicamente Dios, porque este texto es un texto cristológico. Ahora, voy a ir culminando, pero quiero decirle cómo es que se generó una de las grandes doctrinas de la fe cristiana con respecto a los milagros. Recuerden ustedes que el milagro del calmar la tormenta, Jesús se quedó dormido. ¿Recuerdan? Quedó dormido en la barca. Cuando los discípulos no pudieron más, lo despiertan, tú nos vas a dejar morir. Y Jesús responde, pero ¿por qué dudaron? Y añade, hombres de poca fe. Es interesante esto, porque en castellano, español, poco es un adverbio de cantidad. Tiene pocos libros. Estoy viendo ahí a Galo. Galo tiene pocos libros ahí, solamente 300 ahí que podemos ver. ¿Por qué? Porque en español poco es poco o mucho. En griego no. En griego la expresión es un adverbio de tiempo. Es decir, ¿por qué te duró poco la fe? Empezaste bien, pero a mitad de camino se te fue la fuerza. A mitad de camino te desorientaste. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se habla y se dice solamente los que perseveraren hasta el fin. Es decir, los que se mantienen fieles. Por ejemplo, el texto de Apocalipsis habla y dice, critica a la iglesia y le dice, no, tú eres buena gente y tú me das los diezmos y tú predicas, tú eres bueno. Una sola cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, no has perseverado. Y perseverar es el criterio fundamental para ser una persona exitosa en la vida. Quien empieza un negocio y al primer más rato lo deja, nunca triunfa. El que empieza una congregación y la primera vez que uno de los líderes le sale con una mala crianza y le dice que se va a ir de la iglesia y ya, pues yo voy a dejar esto, nunca triunfa. Porque perseverar es la capacidad que nos da Dios de mantener la mirada en el blanco de la soberana vocación para impedir que los dinámicas inmediatas nos roben la paz para nosotros llegar al blanco de la soberana vocación. Voy culminando para decirle lo siguiente. Creo que le he abierto un poquitito el apetito. Era un gran maestro Jesús de Nazaret. Su capacidad educativa la reconocían sus discípulos y sus adversarios. No solamente era un buen maestro, sino que vivía lo que predicaba, que en el día de hoy eso se conoce como la autoridad moral del docente, del maestro, del predicador. Tenía dos formas de enseñar, a través del discurso y a través de las acciones. El discurso se divide en tres grandes formas. En el discurso general, en el mensaje, a través de la oración y a través de las parábolas. Y los milagros, sanidades, liberación, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. Toda esta gama de enseñanzas la toma el apóstol Pablo y le dice a los creyentes y le dice a los pastores y a los líderes latinoamericanos que Juan Pablo convocó para dialogar con Samuel Pagán esta noche. El apóstol Pablo dice, no, si el problema es sencillo, no hay que buscar mucho. El apóstol dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en los cielos ni abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor. Están vivos. Amén. Bien. Juan Pablo, vamos. Amén. No, hoy es un... Para abrirles el apetito porque me pasé 3.2 minutos más de la cuenta que quería ayer. Discúlpenme ese, pero ahora con el liderato de Juan Pablo podemos dialogar un poquitito. Primera cosa que se comprueba, que los milagros son difíciles. Sí. Que un orador se ajuste al
La otra cosa, Ya pero ahora empezamos bien. el milagro es que todos nosotros que estamos acá somos predicadores de años, ¿no? Y hemos escuchado con mucha atención porque yo creo que todos hemos aprendido algo, más que algo, muchas cosas. Así que nos abrimos a la oportunidad de preguntarle a Samuel. Yo simplemente voy a dirigir el grupo. Quien quiera hacer una primera pregunta, levanta la mano, me hace una señal electrónica y empezamos. Siéntanse en toda libertad. A ver. No todos a la vez porque se complica. Sí. Ahí tenemos uno, Ricardo. Samuel, Saludos. ¿dónde ubicarías? Hola, ¿cómo estás, Samuel? ¿Dónde ubicarías en la parte de milagros la multiplicación de los panes y los peces? El milagro sobre la Estaría naturaleza. Sobre la naturaleza. Okay, sí. Perfecto. Ese es un milagro importante. Porque ese es un milagro en el cual el Señor incorporó a los discípulos. Le digo a ellos, ustedes repartan eso. O sea, ese es un milagro con una gran enseñanza. Cuando Dios pone algo en nuestras manos, tiene el poder de la multiplicación. Y eso es verdad con los panes, es verdad con las enseñanzas, es verdad con los diezmos, es verdad con la escuela bíblica, de todo. Con respecto a los milagros, acabo de escribir un libro con CLIE sobre los milagros de Jesús de Nazaret, porque igual que con las parábolas, nosotros tenemos 4 o 5 milagros preferidos y no hacemos uso de todos los milagros. Entonces, yo lo que estoy recomendando a los pastores que prediquen en octubre, vamos a hablar más que de sanidades. Y en noviembre vamos a hablar de liberación de demonios. Y en febrero vamos a hablar de milagros sobre la naturaleza. Y en marzo vamos a hablar sobre oraciones que puedan catalogar los mensajes de forma tal que no solamente edifiquen el cuerpo de Cristo, sino que les den estructura educativa, de forma tal que puedan perseverar con conocimiento de causa. Pero muy buen comentario y buena pregunta. Muy bien. ¿Quién otro? ¿Quién más? Samuel, por favor, Rafael. Estamos realmente impactados por todo lo que hemos aprendido. Si me veían mirar para abajo es porque no daba abasto con las teclas para escribir lo que estaba escuchando, así que no es que estaba distraído con el teléfono. Samuel, ¿cómo miras la temporalidad de los milagros con respecto a los milagros del tiempo antiguo, los milagros de la iglesia primitiva y la iglesia en la contemporaneidad? ¿Tenemos un nivel de fe que nos permita reproducir algún tipo de estos 4 milagros que has enseñado o que has compartido? Muy buen comentario, muy buen comentario. Mira, recientemente en la universidad tuvimos un diálogo, hice la presentación de los libros y me preguntaron en vivo, no solamente esta pregunta tuya en general, sino los milagros de resurrecciones, con nombre y apellido. ¿Por qué el día de hoy no tenemos milagros de resurrección? Entonces yo comencé a tratar de explicarlo filosóficamente, porque lo que sucede es que tenemos que estar atentos. Y un médico, amigo mío, alza la mano, dice, doctor, esto es tan sencillo. Los milagros de resurrección lo vemos nosotros continuamente en la sala de operaciones. Cuando de pronto hemos terminado con un paciente y ya decidimos, yo no tengo más nada que hacer, y de pronto empieza a respirar y de pronto comienza a hablar. Hubo un silencio sepulcral en todo ese campus universitario, porque hay que estar en el lugar oportuno para ver el milagro preciso. Si la persona está realmente enferma, no puede ir a la iglesia, está en el hospital. Eso quiere decir que las personas que tengan el don de sanidades, según el texto bíblico, deben ir a los hospitales para orar por los que están enfermos. Si alguien puede llegar a la iglesia, Dios lo bendice también. Pero lo importante es estar en el lugar adecuado, con los ojos abiertos para ver la gloria de Dios.
Buena pregunta esa, Rafael, muy bien. David Ruiz, David Ruiz. David, Gracias, Juan Pablo. pregúntame algo que yo sepa, por favor. Samuel, tengo una curiosidad que siempre pienso en ella. ¿Qué te parece que fue lo que motivó a Juan a seleccionar solamente algunos milagros para ponerlos en su evangelio? ¿Y cuál en tu experiencia fue el criterio que él utilizó para seleccionarlos? Muy buena pregunta también. Tengo un estudiante doctoral que en este momento está investigando eso. Y el interesante esto, porque en Juan los milagros no se llaman milagros, se llaman señales. Y nosotros lo hemos puesto también para identificarlo como lo milagroso, pero el título en griego es señales milagrosas en español. Porque para Juan los milagros tenían una implicación educativa inmediata. No hay milagros sin interpretación y sin apreciación y sin contextualización. Entonces Juan escogió los milagros que estaban en continuidad con su tendencia teológica, que era demostrar que Jesús de Nazaret era el Cristo de Dios. Y para Juan no empieza su evangelio en Belén, ni empieza como Mateo y Lucas, ni empieza el evangelio con Juan el Bautista, como empezó Marcos. Juan empieza su evangelio en Génesis 1:1. En el principio era el verbo. ¿Y dónde acaba Juan? O sea, empieza el testimonio de Juan en la eternidad. ¿Y cómo culmina? Diciendo, el problema aquí es que no hay suficiente papel, ni hay suficiente tinta para poder explicar todo lo que el Señor hizo. Es decir, que el Cristo de Juan rompe los linderos del tiempo. Y mientras que en Mateo, Marcos y Lucas, el Cristo de Dios vino a ser crucificado, en la teología juanina, hasta el libro de Apocalipsis, el Cristo de Dios viene como un cordero llevado al matadero, que de pronto se convierte el cordero en un león y se convierte en un cordero triunfador. Es decir, que no es casual, teológicamente casual, esta selección de milagros, porque fueron milagros seleccionados para afirmar esa vertiente teológica. Buena pregunta también, David. Te voy a llevar para que hables con mis estudiantes. Allá. Bueno, gracias. Gracias, doctor Samuel Pagán. Saludos, Serafín. Usted comenzó diciendo de 3 elementos que rodeaban el ministerio de Jesús que se asemejan con lo que estamos viviendo. Uno es la pandemia de la lepra. Otro, la esquizofrenia paranoica de Herodes, que se está viendo en muchos políticos, y la dificultad ideológica. ¿Cree que también se podría agregar la situación de la perversión sexual, especialmente con el homosexualismo, aunque los griegos eran fuertes en eso? Sin embargo, se cree que por lo menos 13 de los primeros emperadores romanos eran bisexuales u homosexuales. ¿Cree que se podría agregar eso? Porque así tendríamos un cuarteto que hoy lo estamos viendo. Ideal. Mira, lo que sucede es que lo que nosotros entendemos el día de hoy como homosexualidad, 2 hombres que se aman o 2 mujeres que se aman, que deciden vivir juntos, o lo que sea, es un fenómeno nuevo en la historia. Por ejemplo, los emperadores romanos tenían esclavos para tener relaciones sexuales con ellos. Yo no estoy seguro que podamos llamar eso homosexualismo. Posiblemente es una violación, posiblemente un desafío a los derechos de la persona, porque no es que se quería, este emperador amaba tanto a ese siervo, no, tenía siervos únicamente para tener relaciones sexuales con ellos o para que ellos tuvieran relaciones con los emperadores. Pero indica un fenómeno de perversión sexual que también se repite el día de hoy, de perversión sexual. Yo creo, bueno, esto que les voy a decir, quiero equivocarme. Yo espero equivocarme. Yo confío y le pido al Señor que me equivoque. Pero este fenómeno sexual no ha llegado
a la cúspide. Vamos a ver cómo van a venir leyes para que padres se casen con los hijos y que ya no sea incesto. Vamos a ver leyes que para que se casen con animales y de pronto usted recibe, yo amo tanto a esta vaca que me voy a casar con esta vaca. O sea, esto es un fenómeno que puede venir, Yo espero que no, pero ya hay algunos lugares del mundo que sí. Hay comunidades en el Oriente Medio donde los papás ceden a las hijas después de los 12 años para que se casen y pueden ser con un familiar cercano. Ya hay lugares en el norte de Europa donde uno puede casarse con un animal. O sea que esto que se da como un brote aquí y allá puede convertirse muy lamentablemente en un fenómeno mundial. Y yo estoy hablando a mis colegas y le estoy diciendo, ¿verdad? Muy lamentablemente, muy lamentablemente, que este problema de la ideología del sexo se puede complicar aún más. Y le pido a Dios que tenga misericordia de nosotros, de forma tal que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos a distinguir. Yo creo que mejor que criticar la actitud sexual de otras comunidades, nosotros deberíamos afirmar la importancia de un matrimonio estable. En vez de hablar de lo malo de los matrimonios homosexuales, que dicho sea de paso, la investigación ha revelado que la violencia doméstica en matrimonios homosexuales es 2 veces o más mayor que en matrimonios heterosexuales. O sea que yo creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos valores bíblicos para que cuando sean bombardeados con esos otros estilos de vida puedan mantener la fe y, como dice el apóstol, después de haber acabado todo, estar firmes. Buen comentario buen comentario, Serafín. Gracias, Bueno. gracias. Seguimos. Última pregunta, Abdul Álvarez. Abdul, ¿cómo estás? Bien, adiós, gracias. Muchas gracias por su charla. Mucha enseñanza, de verdad que muy bueno. Sencillamente, ¿qué comentario le viene al hecho singular de que Jesús, su propia vida, sabemos que es Dios, pero su propia vida terrenal es un milagro? O sea, el hecho mismo empezó siendo un milagro. El desarrollo de su propia existencia, todo a su alrededor. O sea, ¿qué perspectiva, qué comentario le viene al hecho ese de que él mismo es, digamos que un milagro andante, sujeto y objeto a la vez de ese poder divino, humano que en él se sucede, ¿no? ¿Cómo lo dejaste preguntar, Juan Pablo? ¿Cómo es posible? Mira, Jesús de Nazaret literalmente fue un milagro andante. Yo escribí un libro hace unos cuantos años que se llama Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y milagro. Vida, enseñanza y significación. Donde lo que yo digo es que el Jesús histórico, el que caminó en Galilea y en Belén y en Jerusalén, que mataron, ese Jesús histórico era un rabino elocuente del norte de la Galilea, de Nazaret específicamente. Y era un rabino extraordinario, que su enseñanza rompió los linderos del tiempo. Lo mataron. Y cuando los romanos y las autoridades judías dijeron, acabamos con el problema, ahí fue que empezó lo bueno. Porque se le ocurrió al Señor resucitar. Ya lo había dicho. Se le ocurre resucitar. Ahora, para que ustedes vean la importancia de la resurrección, para explicar ahora la cristología, en el año 60, 30 años después de la resurrección, año 60, el Imperio Romano escribe una carta a Palestina y la escribe directamente a Nazaret. No fue a Ciudad de México ni a Buenos Aires, a Nazaret. Y la carta dice lo siguiente, en griego, en latín y en arameo. Dice así:
queda en el año 60, Nazaret, queda terminantemente prohibido robarse el cuerpo de los difuntos para luego decir que resucitaron. En el año 60. Es decir, que nunca los romanos pudieron entender que el Señor había resucitado. Y lo que entendían es que alguien se robó el cuerpo. Esta es una vertiente para explicar la resurrección. La vertiente del Nuevo Testamento es que era el Cristo de Dios y que Jesús de Nazaret cumplió en su vida y su ministerio las profecías primero de David y luego en el libro de Isaías, que le dicen que era el Emanuel, cuyo nombre era 4 nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús de Nazaret es un fenómeno único en la historia, y ese fenómeno único empieza la interpretación sobre quién era Jesús, comienza a crecer en los evangelios, siguen los hechos, más se manifiestan en la literatura paulina, en el resto de la carta, y culmina en el libro de Apocalipsis. Son muchos los textos que te puedo mencionar, pero solamente voy a mencionar uno. Cuando el vidente se da cuenta que no puede entender bien todo lo que está viendo, Juan, capítulo 5 del Apocalipsis, empieza a llorar. Empieza a llorar. Y se le acerca el ángel revelador y le dice: Juan, miren este texto, lo voy a traducir directamente al griego. No llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido en el pasado, ha vencido. Y como venció, tiene el poder de desatar el libro, abrirlo y romper los sellos. Es decir, tiene el poder de dar la revelación y explicarla. O sea, el fenómeno de Jesús de Nazaret desde el día 1 fue milagroso. Murió de forma milagrosa. Y cuando los discípulos trataron de hacer sentido, se crea la cristología. Y Clie va a publicar un libro mío en noviembre de este año que se titula La Cristología del Nuevo Testamento, donde yo explico cómo fue creciendo la cristología hasta llegar al libro del Apocalipsis. La última palabra de Dios para la humanidad no es de destrucción, no es de crisis ni de adversidad. La última palabra es que no es de juicio. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y añade que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay un mar de cristal, que significa que está calmado. Nadie se ahoga en ese mar de cristal. Y hay unas calles de oro, es decir, unas calles donde no hay robos, ni hay droga, ni hay coronavirus. Y el vidente dice: lo que sucede es que todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Le adelanté el libro, ya no lo tienen que comprar. No. Ya se lo adelanté todo. No, Samuel, te aseguro que esta gente no compra el libro. Yo promocioné el mío y solamente Andrés Castelazo compró el libro. Sí. Yo me compré tu libro. No, es que esperen que se lo regalemos. Se lo regalamos también. Eso fue un milagro, ¿eh? Eso fue un milagro. ¿Qué? Que David te haya comprado el libro. Y que Andrés... Yo también creo en milagros. Es un milagro, sí. Bueno, estoy muy contento en esta noche porque los que iniciamos este grupo estamos aquí. Samuel Olson, David Ruiz y yo. Fue un momento que no tenía nada que hacer un domingo a la noche y no había fútbol, cosa que para mí es una tragedia realmente. Y entonces digo: ¿a quién voy a embromar? Voy a embromar a estos dos que me embromaron a mí. Me anotaron en una conferencia en Yakarta y yo caí como un pajarito. Me anoté. Y después que me anoté, le digo: bueno, nos vemos allí, Samuel y David. No, dice David, yo no voy. Samuel, no, yo tampoco. Me hicieron ir a Yakarta y ellos no vinieron. Así que aprovecho esta noche para denunciarlo públicamente. Públicamente. Bueno. Pero mira,
perdóname, me entiendes, Juan Pablo, no había visto a Samuel, que llegué ahí a Samuel Olson. Qué bueno verte y saber que estás bien. Hola, Samuel. Samuel, yo siempre digo que hay primera y segunda de Samuel. Tú eres el primero. Yo humildemente soy el segundo de Samuel. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí pensando en lo que has dicho y me queda algo como una preocupación. La iglesia misma está en crisis. Sí. Y en un momento de crisis. Y uno ve un panorama desolador en el impacto de la iglesia en un contexto tan triste en el cual estamos viviendo. Has tocado tantos temas que tienen que ver con el mensaje y es el mensaje de la iglesia. Sin embargo, uno percibe que la iglesia está tratando de encontrar un rumbo habiendo sido golpeado antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora con todo el problema político que está enfrentando al mundo hispano. ¿Qué has sentido y pensado de eso? Este es el tema de la próxima conferencia. Pero añado un detallito nada más, Samuel y colegas. Miren, nos ha tocado vivir un momento difícil. Pero yo quiero que ustedes sepan que a Martín Lutero, a las 3 semanas de haber puesto las leyes en Gutenberg, a las 3 semanas, no a los 3 meses, no a los 3 años, a las 3 semanas, se desató en Gutenberg la peste bubónica, la peste negra, que mató miles y miles y miles de personas. Yo quiero que ustedes sepan que luego de la peste española en Europa y en América Latina, que a Venezuela golpeó fuertísimo, también a Puerto Rico, Samuel, y también a Estados Unidos, yo creo que ustedes sepan que relacionado con la peste española vino el gran avivamiento pentecostal para toda América Latina. En el 1919 llegó a Puerto Rico, en el 1917 llegó a Chile. O sea que las pandemias y las crisis fueron el nicho y el contexto para los grandes avivamientos de la iglesia. Y lo que yo le estoy diciendo a los pastores y a las pastoras, en este momento estamos viendo el estrago de la crisis, pero lo que viene después es lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha llegado al corazón del hombre, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ya yo estoy viendo, por ejemplo, en Chile hay un despertar extraordinario. En Colombia, partes de Colombia, yo he estado y hay un despertar extraordinario. Quiere decir que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria. Porque no miramos lo que se ve que es temporal, sino lo que no se ve que es eterno. Yo creo que nos deberíamos preparar, eso tuyo en Venezuela, que ha sido desafiante, ¿verdad? Unos años de desafiante. Lo que Dios tiene para Venezuela y para América Latina es extraordinario. Y miren, esta semana cumplí 71 años. 71 años. Yo no espero morirme. Digo, no tengo prisa, ¿verdad? No tengo prisa. Pero no espero morir sin ver este gran avivamiento en América Latina. Ya lo veo venir y lo espero en el nombre del Señor. Bueno. Muy bien. Creo. Ya hizo alarde de juventud delante de nosotros. ¿No? Bien. Hemos estado hablando con Samuel por WhatsApp y la verdad es que es muy interesante la propuesta que está haciendo COICOM de un encuentro de líderes, de 200 líderes. Qué bien. En Guatemala, David, en una zona
bueno, si querés te digo el nombre del lugar. En Antigua. No, ojalá por ahí. Zacapa. Ah, Zacapa. Zacapa. No sé, pero tengo la carta de invitación y yo la quería poner en, perdón hermanos, la quería poner en el chat para si ustedes quieren leerla y la consideramos y conversamos de esto en el encuentro de la semana que viene. Nosotros nos habíamos reunido alguna vez con Samuel y con Héctor Pardo y con Galo, creo que también, y empezamos a explorar algunas cosas que como nosotros, como grupo latinoamericano, podríamos hacer. Pero la verdad es que lo de COICON incluye casi todo lo que nosotros hablamos. Así que se los dejo, a ver si lo puedo poner en el chat. Y si no, se lo mando por... Mándalo por WhatsApp. Por WhatsApp. En el WhatsApp lo pongo, se lo mando a Ruth o a Erika y lo ponemos en la copia, lo ponemos en el WhatsApp para que todos lo tengan y tengamos una charla sobre eso el próximo domingo. Voy a tratar, lo que pasa es que le coincide con un compromiso que él tiene congregacional, para que esté Arnoldo Enz, que es el que me invitó a mí, para que nos explique, porque independientemente de si alguno de nosotros podemos ir, yo creo que nuestra fraternidad puede hacer un gran aporte, por lo menos en la previa, sino en lo presencial, ¿no? Así que se lo envío ahora a Ruth y Erika, y ellos lo ponen en el grupo, lo leemos y charlamos de eso la semana que viene, a ver qué podemos hacer. ¿Tienes la fecha? Sí, el 10 de noviembre. ¿Este año? Sí, 4 días. 10 de noviembre comenzaría, sí. Bueno, los he visto a los jóvenes que están abajo. Estos de verdad son jóvenes, Samuel. Mauricio, Slit y David. Y no digo nada de Ruth y Erika. Que no sé, Ellen, no sé si la quiero, la debo incluir, porque usted es una dama, ¿no? Estos son los jóvenes del grupo. Así que le voy a pedir a Slit, si podés terminar con una oración. Seguro. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder haber escuchado a nuestro hermano Samuel. Gracias por todos los pensamientos que compartió y que nos producen en nosotros también una serie de pensamientos para seguir reflexionando, para seguir meditando. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás por hacer, por lo que tú estás haciendo ahora y por lo que tú estás por hacer, Señor. Y te bendigo y te exalto y te glorifico, Señor, porque nos has permitido vislumbrar, Señor, un poco de lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Oramos por América Latina, Señor, para que tú te sigas glorificando, para que tu reino siga extendiéndose, Señor, y para que tu palabra sea predicada, Señor, sin impedimento, como dice el libro de los Hechos, Señor. Te alabamos, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, pasa tu mano sanadora sobre quienes aún están convaleciendo, quienes están en proceso de recuperación, de sus familiares, de sus esposas, Señor, y síguete glorificando en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Bueno, qué gusto. Muchas gracias. Saludos a Noemí. Buenas noches. Gracias, hermano Samuel. Que Dios lo bendiga. Gracias. Un gusto, doctor Samuel. Juan Pablo, mándame la carta para ver si lo puedo meter en mi programa. Por favor. Bueno, ya te la mando, Samuel. Samuel y todos los Samueles y los que no son Samueles y Luis Marín, todos, los bendigo a todos. En hebreo decimos así, Leit Raot, hasta la vista, pero no baby, sino hasta la vista nada más. Chao. Un abrazo. Un abrazo para todos. Ay. Gusto saludarlo, hermano Galo. Me da gusto que ya se encuentra muy bien, hermano Gamaliel, que ya está bastante mejorado. Qué bueno, gracias a Dios.
Saludos, hermano Galo. También ya estamos. Gracias. Sí, qué bueno. Se ven rejuvenecidos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Aprendí hoy que Moisés estuvo 40 días para que Dios tratara con él. Y un hermano me dijo una frase, hermano Galo, que me enseñó mucho. Solo me dijo esto: pastor, las pausas también forman parte de la melodía. Wow. ¿Cómo ve? Wow, está las tremendo. Pausas también son parte de la melodía. La melodía, Dios. Wow. Y eso me ayudó a estar 30 días encerrado. Wow. Armonizan su vida, mi querido hermano, ¿eh? Armonizan su Dios vida. Me da gusto volver a verlos. Igualmente. Que Dios me dio su oportunidad otra vez. Bendiciones, hermano Galo. Bendiciones, gracias, hermano, bendiciones.